Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Buenas noches con todos. Disculpen que estoy bastante ronca, estoy con problemas de cuerdas vocales ahorita y garganta por el clima, pero como nosotros confiamos en el Señor, sabemos que estamos en sus manos y que Él toma el control. Así que empecemos con una oración. Bendito Padre eterno, Dios bueno y poderoso, te damos gracias, Señor, por estar unidos una vez más, reunidos en torno a ti, Padre bendito, porque tú has dicho que dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos y lo creemos, Señor. Para ti no existe ninguna distancia, ningún espacio, Señor, porque tú eres dueño de todo, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que en esta noche nos llenes de tu santa sabiduría, nos guíes con tu Santo Espíritu para entender el mensaje que hoy nos quieres traer, Señor, para que podamos vivir como tú quieres, según tus proyectos, según tus planes, Señor, porque queremos perseguir tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, buenas noches con todos. El día de hoy me pidió el maestro Max que les dirija unas palabras porque él ha tenido un trabajo que hacer. Bien, entonces el día de hoy he traído un temita que se llama, lo he titulado yo, Las tentaciones son fuertes, pero el hombre bendecido las soporta. Y vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículos desde el 12. Dice, bienaventurado el varón el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, como les decía hace un momento, había titulado este tema, las tentaciones son fuertes, pero el hombre bendecido las soporta. Ahí estamos hablando desde el texto de Santiago capítulo 1 a partir del versículo 12. Empezando con una pregunta, ¿no? ¿Qué persona ve el Señor en nosotros? ¿No? Si nosotros nos ponemos a pensar que Dios nos mira y sabemos que nos ve, ¿qué persona ve cuando nos mira a nosotros? ¿Será que consideramos caminar en sus propios criterios? ¿O a veces se nos es difícil y buscamos los propósitos nuestros nada más y no los propósitos de Dios? Un futuro de luz le espera a la persona humilde, a la que confía en Dios. Por ejemplo, este texto que Santiago, también llamado Jacobo, quiso vivir, darnos a entender, es para que nos dé una vivencia, una visión general de una vida demostrada a través de la fe, cimentada a través de la fe en nuestro Salvador. En el versículo 12, por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, esta palabra tentación también es llamada prueba. Y dice que cuando llega al hombre bendecido, él soporta estas tentaciones. Ahora, cuando hablamos de, siguiendo el versículo, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta frase resistido la prueba en otras versiones, porque la que yo veo es la de Reina Valera, pero hay otras versiones que habla de cuando ha sido probado o documentado en la prueba, ¿no? Esta palabra documentado, probado, viene del verbo griego que se llama o se dice dokimos, con K, dokimos. Entonces, cuando uno es documentado o probado en medio de la tentación, este hombre documenta, prueba o demuestra que es bendecido, que es una persona fiel, humilde. Siguiendo el texto, veamos el beneficio que dice, ¿no? Dice que recibirá la corona de vida. Cuando hablamos de corona, se relaciona entonces con una recompensa. Esto quiere decir que ha vivido una vida victoriosa y recibirá una corona. Que Dios, luego dice el texto, que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la pregunta que nos hacemos muchas veces es, o muchas veces respondemos o decimos antes de hacernos cualquier pregunta, yo amo a Dios. Pero, ¿en qué consiste amar a Dios? Consiste en obedecerlo, en darle a Él su lugar. Yo, por ejemplo, les podría preguntar ahorita, como les pregunto a mis alumnos cuando les hago alguna pregunta y les digo, levante la mano, ¿no? Ahorita les podría decir, levante la mano el que ama a Dios, yo levanto las dos. Entonces, amar a Dios, ¿no? Sabemos que nosotros podemos amarlo, pero porque Él nos amó primero y lo vemos a través de la cruz. En esta versión que les decía de la Reina Valera, dice Dios, pero también hay otras versiones que habla del Señor, ¿no? En ambos casos, el hombre bendecido reconoce el señorío del Mesías, de Jesús, en nuestra vida, en la vida del bendecido. Y damos reconocimiento, ¿no? En las pruebas, en las tentaciones, documentamos, probamos, demostramos la obra del Mesías en nuestra vida, en medio de cualquier dificultad, pero sobre todo ahorita estamos hablando de las tentaciones y las pruebas. Y es así como puede mantenerse fiel y comprometido el hombre que es bendecido, el hombre que es fiel, el hombre que está caminando de manera humilde, porque para reconocer a Dios como Señor, como Dios, tenemos que tener un corazón humilde y arrepentido, ¿no? Para llegar a Él. Y nos comprometemos con sus propósitos, ¿no? Como decía, la palabra nos dice, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, porque estamos
fijando nuestra mirada en la voluntad de Dios, totalmente fija, ¿no? Nuestra mirada en la voluntad de Dios. Por tanto, la tentación no nos va a desviar de los proyectos y propósitos de Dios. Eso no significa que seamos perfectos, ¿no? Aunque en la Biblia la palabra perfecto nos habla de madurez. Me refiero a que no somos perfectos, es decir, en que nunca vamos a fallar, pues sí fallamos. Muchas veces retrocedemos, muchas veces nos estancamos, pero no nos va a desviar del camino que el Señor ya ha trazado, porque nosotros le hemos dado nuestra vida al Señor. Y queremos firmemente, porque en nuestro corazón está, que queremos hacer la voluntad de Dios. El texto también dice, ¿no? Que Dios o el Señor ha prometido a los que le aman, ¿no? Entonces decíamos hace un momento que amar a Jesús es de lo que estamos hablando, pero ¿basados en qué? Basados primero, obviamente, en que es el Hijo de Dios, basados en que Él es el Señor de señores, basados en que amamos lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz, que Él se vació totalmente y se humilló a sí mismo hasta la muerte y una muerte de cruz, por nosotros, por mí, por ti. Y esta verdad es una verdad maravillosa y es la que ha de movernos a nosotros como hijos también a amarlo, ¿no? Y el amor tiene un gran efecto en nosotros. ¿Qué dice, por ejemplo, la Escritura en Juan 15:21? El que me ama y guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Nosotros que lo amamos, guardamos sus mandamientos y perseguimos sus objetivos y no los nuestros. Como les decía hace un momento, no es que no vamos a fallar nunca. Mientras estemos en este mundo caído, mientras estemos en este cuerpo, ¿no? de muerte, porque va a llegar a morir, definitivamente vamos a seguir eh, errando, ¿no? Errando muchas veces, pero no desviarnos, o sea, no existe nada que nos pueda desviar porque es Él quien nos sostiene. No se trata de nosotros ni de nuestra fuerza, ni siquiera de nuestra fe, sino es de Cristo y su obra. Ahora, debemos entender algo muy importante. ¿Cuál es la fuente de la tentación entonces? Y veamos el versículo 13 que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La palabra tentación o tentar es hacer algo en contra de la voluntad de nuestro Señor. Por tanto, Él nunca nos va a llevar a algo que esté fuera de su voluntad. Al contrario, Él busca formas, estrategias para llevarnos siempre a que se cumpla su voluntad. ¿Y por qué? Porque Él sabe, porque es perfecto, que su voluntad es la única que nos sirve a nosotros para esta vida y para la futura. En el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado, ¿no? Entonces, primero el Señor nos hace ver que Él nunca tienta, ¿no? Y luego en el 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o decir su propio deseo egoísta, ¿no? Es atraído y es seducido por esa concupiscencia. Entonces la fuente de la tentación es el propio deseo humano. Y esto pasa porque se busca las tentaciones por los deseos, ¿no? O sea, viene, mejor dicho, las tentaciones a través de esos deseos. Y si nosotros le damos cabida a esos deseos, si no entregamos al Señor pensamientos que vienen, porque como bien dicen, es verdad, antes de una emoción, antes de una acción viene una emoción y antes de una emoción viene un pensamiento. Entonces, si nosotros entregamos ese pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice la segunda de Corintios 10 en el versículo 5, entregamos a la obediencia de Cristo todo pensamiento que lo llevamos cautivo, ¿no? Todo pensamiento que no viene de su conocimiento, de su verdad, entonces podremos caminar con su fuerza, ¿no? Porque necesitamos de Él en todo momento. Entonces la concupiscencia, dice en el versículo 15, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es ahí cuando podríamos ser separados
señalados, cancelados. Pero al llegar a este punto es que ya estamos faltando al señorío del Señor. En otras palabras, los que nos va a mantener fuertes en medio de cualquier tentación es reconocer en todo momento el señorío de Jesús. Esa tentación no puede llegar a dar a luz, porque si no es pecado, y como dice, todo pecado es muerte. Entonces, cuando vemos nosotros que siempre podemos ser engañados por cualquier cosa, ¿no? Y creo que esto también lo veía el maestro cuando decía que tengamos cuidado de lo que entra en nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que vemos, ¿no? En la televisión, en el internet, en el periódico, porque hay muchas cosas que nos van a querer engañar, porque ahí está el enemigo tratando de robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. En el versículo 17 dice, toda buena dádiva, ¿no? O sea, provee algo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, gracias a Dios, que Dios siempre es el mismo, no hay sombra en él de variación. En el versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nuestro buen Dios quiere evitarnos el sufrimiento, quiere que todo don perfecto que viene de arriba esté a nuestra disposición. Entonces todo lo que hagamos sea rodeado por Él mismo, ¿no? Sea Él quien nos rodee con su luz, con su protección. Y la luz tiene la misión de hacer lo que debe hacer, iluminar. Entonces nosotros recibimos la luz de Él y luego nosotros somos luz para otros, ¿no? Esa es la misión del cristiano. Dios provee la luz que redescubre, que nos hace redescubrir el mundo, ¿no? Y podemos ver con claridad todo aquello que inclusive no va a favor del Señor, que Él no ama, ¿no? Todo lo que Él no ama. Y como dice este versículo 18, Él no cambia, Él no muda de parecer, Él no se desvía, ¿no? Entonces, ni le suceden variantes. Entonces, por ese motivo, nosotros podemos confiar en que Dios es perfecto, santo, justo, y esa justicia suya y su bondad y sus propósitos que son partes de su carácter, de quien es Él, es que nos van a mantener dentro de su verdad, que viene de la palabra, ¿no? Recordemos que la fe viene por el oír. Entonces necesitamos oír su palabra, escucharla, hacerla nuestra, para hacer lo que dice la misma palabra que nos dice en el versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Primicias, quiere decir primeros, primogénitos, los primeros de las criaturas. Y en esto pues se puede hablar un poco incluso del arrebato, ¿no? Porque el rapto va a ser de la iglesia y la iglesia somos los primeros, ¿no? El Señor quiere, obviamente, que la iglesia sea una sola, ¿no? Nosotros y los judíos, pero sabemos que los judíos tienen su tiempo, mientras nosotros, los que hayamos llegado a la fe hasta el día que el Señor decida el rapto, estaremos con un cuerpo nuevo, dice, ¿no? Entonces, su palabra de verdad es la que nos va a dar todos estos beneficios que estamos viendo, ¿no? Su palabra de verdad, no que tengamos una visión de Él, sino su palabra, porque nosotros después vamos a poder, digamos que disfrutar de toda su magnificencia en nuestra verdadera casa que está en el cielo. Por esto, mis amados hermanos, dice en el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para irarse, ¿no? Entonces necesitamos buscar primero el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33, porque es lo único que nos va a mantener dentro de los propósitos y los planes de nuestro buen Dios. Espero, hermanos, que este mensaje, que es pequeño, espero que les haya servido de algo, que les sirva para sus vidas, como nos sirve a cada uno de nosotros cuando leemos esta palabra. Yo les insto, los invito a que vuelvan a leerlo, ¿no? Es Santiago 1, del 12 al 20,
vuelvan, como dice la palabra, tenemos que rumiarla, ¿no? Todo el tiempo, que venga, la masticamos y cada vez que no entendamos algo, volvamos a ella. El Espíritu Santo se encarga de darnos la luz que necesitamos de Él, porque Él con su palabra es el que nos va a mantener firmes en medio de cualquier tentación. Muchas gracias, hermanos, por esta noche. Dios me los bendiga. Les doy un abrazo muy fuerte, un beso y cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por todo.